Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Es un verdadero placer saludarles desde la ciudad de Querétaro, en México, en este día, del Señor, 19 de agosto del año 2020. Mucho les agradezco a mis hermanos que estén ya conectados en este momento, que me hicieran favor de decirme cómo están ustedes oyendo la voz. Estamos estrenando ahora micrófono, un obsequio muy precioso de muy amados hermanos españoles, a quienes agradezco de todo corazón. Agradecemos todos los que trabajamos aquí en Charlas Bíblicas y nos sentimos muy contentos de poderlo tener. Espero que ahora sí podamos nosotros mejorar radicalmente el sonido de este programa. No sé si anda por ahí mi hermano Jesús Lozada, que me hiciera favor también de darnos su opinión sobre el sonido. Muy bien el audio, muy bajo, dice nuestra hermana de Pinamar. Se oye bien. No sé mi hermano Mino Rodríguez cómo está escuchando el volumen. Dice nuestra hermana Beatriz que se oye poco. Es muy importante para nosotros que se oiga muy, pero muy bien la voz y que llegue perfectamente a ustedes, ya sin el problema anterior que teníamos, como ustedes saben, de muy mal sonido, de sonido muy, muy bajo. Así es que mucho agradecemos a nuestro hermano Charles Dávila, gracias hermano, nuestra hermana Beatriz Campini, Paloma Frau, muchísimas gracias hermanos por conectarse y por darnos su punto de vista. Entonces, vamos a comenzar en esta noche nuestro programa. Quiero decirles que mi hermano Armando González y mi hermano Roberto Islas me piden que los salude con la promesa de que estarán con nosotros la semana que viene, si Dios así lo permite. Así es que esta noche, pues me va a tocar, hermanos, dirigir la palabra a ustedes en un tema que confío será de su mayor interés. Quiero agradecer a la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, que son hermanos que se conectan con nosotros y que hacen posible la más amplia difusión de este programa. La página Sola Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Teteleste en Chile, nuestra hermana María Beatriz Scampini desde Argentina, y si hay algún otro hermano o hermana que esté retransmitiendo esta noche y que no haya mencionado en este momento, les agradezco muchísimo que me informen en este momento para poderles dar el crédito que se merecen por acompañarnos. Muchas gracias por todos los hermanos y hermanas que nos están haciendo el favor de ayudarnos monitoreando el sonido. Bueno, pues un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanos y hermanas, y un cálido y especial agradecimiento para todos aquellos hermanos y hermanas que mandaron a través de la página de Charlas Bíblicas su oración, su saludo, recordándome en sus oraciones con respecto a una posible infección de COVID que gracias a Dios no se dio, y
y estoy seguro, hermano, que de veras que la oración eficaz del justo puede mucho. Agradezco muchísimo su solicitud, su amor inalterable, su fidelidad al seguir este programa a lo largo ya de casi 3 años. Que el Señor les prospere, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, pues en nuestro tema muy amplio que nos propusimos tocar para ustedes, que hemos titulado El sello distintivo de un creyente. Hemos tocado ya varios subtítulos. Pero antes de continuar adelante, quiero dar también un fuerte abrazo a Bafre Cordero Santiago, nuestro hermano Daniel Amarilla, Aldubín Perdomo, Juan Porras Narváez, Calixto, Utazú, nuestro hermano José Juan Porras Narváez, nuestra hermana Elizabeth Jarquín, y a todos ustedes, amadísimos y queridísimos hermanos que nos están escribiendo y saludándonos. Hermanos, también les saludamos con todo nuestro cariño, diciéndoles que están permanentemente en nuestras oraciones, para que la palabra de Dios dé fruto abundante en sus vidas y gran consolación también les acompañe. Bueno, pues el último subtema que tocamos nosotros en el programa anterior bajo este tema general del sello de los creyentes fue el sacerdocio de los creyentes. Aparentemente terminamos de tratar el tema, pero mi hermano Roberto Islas nos ha pedido que demos un espacio la siguiente semana para una serie de consideraciones muy importantes, todavía bajo el tema del sacerdocio de los creyentes, que nuestro hermano va a tocar. En esta noche yo quiero hablar ahora sobre la santificación como sello distintivo de los creyentes, y un paso previo a la doctrina de la santificación, y con la idea de entenderla mucho mejor y de que quede perfectamente claro para todos ustedes en qué consiste la santificación, he creído conveniente hablar sobre la doctrina de la regeneración, como previo o como parte, si ustedes quieren verlo así, de la doctrina de la santificación, si bien son dos temas que bíblicamente están separados. Y entrando al tema de la regeneración, que es un tema, como ustedes van a poder comprobar, es un tema muy hermoso, muy profundo y poco entendido y poco enseñado desde los púlpitos. Como una introducción a este tema de la regeneración, hemos encontrado que la regeneración como aplicación de la redención comienza con un llamamiento eficaz, con un mandamiento eficaz de Dios. Y al hablar del llamamiento que da lugar a la regeneración, o que está vinculado más bien con la regeneración, yo creo que podemos hablar de manera adecuada de un llamamiento que no es en sí mismo eficaz. Podemos decir que hay dos clases de llamamiento en la Biblia: un llamamiento general, un llamamiento que podemos llamar universal, y un llamamiento particular, especial. Y yo creo que cuando el Señor llama a través de la proclamación del Evangelio, la propuesta de la gracia que hace Él
se dirige a todos los hombres, sin distinción. Y estas propuestas de la gracia que hace nuestro Señor en el Evangelio son muy reales y son auténticas y son honestas y verdaderas, y es importante que nosotros mantengamos esta doctrina con todas sus implicaciones en lo que toca en primer lugar a la gracia de Dios por una parte, y también lo que tiene que ver con la responsabilidad y el privilegio del hombre por la otra. Y yo creo que no es impropio que nosotros llamemos a esta propuesta universal como un llamamiento universal. Y creo yo que con toda probabilidad este llamamiento universal lo encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y versículo 14, donde dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y hay diversos textos también en el Antiguo Testamento a los que se podría apelar en apoyo de esta conclusión. Pero es cosa muy notable que en el Nuevo Testamento, cuando se emplean de manera específica, con referencia a la salvación, los términos para llamamiento, se apliquen casi exclusivamente no al llamamiento universal del Evangelio, sino al llamamiento que introduce a los hombres y a las mujeres a un estado de salvación, y que por ello llamamos a este llamamiento eficaz. Ciertamente no hay muchos versículos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento no hay muchos en los que se anuncia una propuesta indiscriminada de la gracia en el Evangelio de Cristo. Y más bien el sentido prácticamente uniforme de este llamamiento, al que llamamos eficaz, es el que está muy claramente expuesto en pasajes que son además muy bien conocidos, como por ejemplo el que nos encontramos en Romanos capítulo 8 y versículo 30, donde dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8 y versículo 30. Dice así. Y a los que predestinó, bueno, podemos leer desde el versículo 28, que es precioso, como parte, como contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Hay un llamamiento especial, fíjense bien, que hace que todos aquellos que son llamados entren en un estado de salvación en el que todas las cosas ayudan para bien. Y dice, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Entonces decíamos que el sentido muy común que encontramos en textos del Nuevo Testamento se refieren de una manera muy, muy clara, muy determinante a este llamamiento especial de Dios. Por ejemplo, también lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 9, Primera de Corintios 1, 9, donde leemos lo siguiente. Y también voy a leer un poco antes, porque es precioso el contexto. Lo hemos estado tocando en unas charlas que tenemos los lunes.
en el que estamos hablando sobre la iglesia y estamos hablando de manera particular en este momento sobre el discipulado cristiano. Dice, doy gracias siempre a mi Dios acerca de vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os sostendrá hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 9, fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Todas estas cosas estupendas que Dios da, que les dio a los corintios y que nos sigue dando, hermanos, que presentado aquí en estas palabras, en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, y el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta, aguardando la manifestación de nuestro Señor, el cual dice, os sostendrá hasta el fin irreprensibles. Y vamos a ver cómo se conecta la doctrina del llamamiento con la doctrina bíblica de la regeneración y la santificación, porque todos estos temas están aquí involucrados en estos versículos. Dice, el cual también os sostendrá hasta el fin para que seáis irreprensibles. ¿En qué descansan todas estas bendiciones? Todos estos logros espirituales magníficos. ¿En el poder del hombre? ¿En la voluntad del hombre? No, hermanos, en la fidelidad de Dios. Por eso dice el versículo 10, fiel es Dios. Y fiel es Dios que no solamente, hermanos, nos da todas estas ricas bendiciones que nos acompañan durante nuestra vida cristiana, sino que nos introducen a través de un llamamiento poderoso. El llamamiento eficaz, dice, fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y hay otros pasajes sobre el llamamiento muy interesantes en Romanos 1, 6 y 7, en 1 Corintios 1, 26, a propósito que estamos aquí. Fíjense cómo más adelante dice en el versículo 26 de 1 Corintios, porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿A quiénes el Señor llamó? ¿A los fuertes, a los poderosos, a los sabios, a los bien dispuestos espiritualmente, a los que sí podrían decirle sí a Dios? ¿O ha llamado a gente totalmente distinta, que son, hermanos, el resto de los hombres, como son todos los hombres, como somos todos los hombres? Dice, mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes bien, lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Estos llamados son aquellas personas de las que menos podría Dios esperar un sí, sí, sí te sigo. Pero el llamamiento eficaz se abre paso a través de toda nuestra muerte espiritual, a través de nuestra impotencia, a través de nuestra necedad, a través de nuestra debilidad. A pesar de que somos lo vil del mundo, se abre paso, hermanos y hermanas, y nos pone Dios, nos coloca Dios. Hermanos, nos levanta del muladar para sentarnos entre los príncipes de su pueblo. Este es el llamamiento de Dios. Es el llamamiento en el que la obra comienza con Él y Él la va llevando al paso de los años y la hace culminar en una gracia maravillosa. La obra que Él comenzó, dice Pablo en Filipenses 1:6, Él la culminará, Él la terminará. Y podemos nosotros estar seguros de esto,
porque toda esta obra repasa o descansa, quiero decir, en la fidelidad de Dios. Y esta es la razón por la que generalmente hablamos de este llamamiento como un llamamiento eficaz. Yo creo que con apenas una excepción por ahí, el significado que el Nuevo Testamento le atribuye a las palabras llamar o llamado o llamamiento es nada menos que el llamamiento que es eficaz para salvación. Y bueno, decíamos en un comienzo que hemos encontrado que la aplicación de la redención comienza con un llamamiento eficaz, a través del cual Dios el Padre introduce a los seres humanos a la comunión de su Hijo Jesucristo. Y por supuesto nos preguntamos, sobre todo ahora, y una pregunta muy pertinente para todos nosotros los que hemos estado asistiendo a estas charlas. ¿Recuerdan ustedes cómo hemos hablado de la caída, de los resultados nefastos del pecado? ¿Cómo es que el pecado de Adán arrastró a toda su descendencia a la muerte? Entonces, cuando nosotros hablamos de un llamamiento eficaz, pues hermanos, se supone que ciertamente debe llevar la respuesta apropiada de la persona llamada. Es Dios el que llama, pero no es Dios el que responde al llamamiento. Quien responde al llamamiento es la persona a quien se dirige el llamado, obviamente. Y esta respuesta tiene que llevar consigo el ejercicio del corazón, de la mente, de la voluntad de la persona a quien se está haciendo el llamado. Y es en este punto que nos vemos obligados a hacer esta pregunta. ¿Cómo puede una persona que está muerta, como dice Efesios capítulo 2, que está muerta en delitos y pecados, cuya mente es enemiga de Dios y que no puede hacer lo que a Dios le agrada? ¿Cómo puede una persona así responder a un llamamiento a la comunión de Cristo? Y quiero recalcar que esta comunión nunca es unilateral, siempre es mutua. Por esto, la comunión de Cristo debe involucrar recibir a Cristo en fe y en amor. Pero nos surge otra pregunta: ¿cómo puede una persona depravada, con el corazón torcido y con el corazón incurable, con el corazón, como dice Jeremías capítulo 19, el corazón que se desvía y solo busca a sí mismo, cómo puede una persona con el corazón depravado y cuya mente es enemiga de Dios, cómo puede abrazar a aquel que es la suprema manifestación de la gloria de Dios? Y la respuesta a esta pregunta es que la respuesta creyente, la respuesta amorosa que demanda el llamamiento, es algo, podemos decir, moral, y es algo espiritualmente imposible por parte de uno que está muerto en sus delitos y pecados. Y recordamos aquí el Evangelio, la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 8, que dice así: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y nuestro mismo Señor da una expresión inequívoca a esta imposibilidad cuando dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. ¿Recuerdan ustedes?
O otro pasaje que dice, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. En Romanos 6, 44 y 65. Y el hecho es que hay una incongruencia inmensa entre la gloria y la virtud a la que son llamados los pecadores, por una parte, y la condición moral y espiritual de los llamados, por la otra. ¿Cómo puede resolverse esta incongruencia y vencerse esta imposibilidad? Y es la gloria del Evangelio, de la gracia de Dios, hermanos, la que sale al frente de esta incongruencia. El llamamiento de Dios, por cuanto es eficaz, lleva consigo mismo la gracia operativa podemos llamar, la gracia activa por la que la persona es capacitada para responder al llamamiento y recibir a Jesucristo tal como Él nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio. Y la gracia de Dios llega hasta las más hondas profundidades de nuestra necesidad y satisface todas las exigencias de esta imposibilidad del hombre muerto y pecador que necesita abrazar al Señor de la vida. Y esta gracia es la gracia de la regeneración. Es cuando nosotros tomamos en cuenta el poder y la gracia regeneradora de Dios, hermanos, que se resuelve esta contradicción entre el llamamiento de Dios y la condición malvada, pecaminosa y de muerte de aquellos que son llamados. Y aquí, hermanos, este pasaje maravilloso de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que dice, yo les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo. Y Dios lleva a cabo, hermanos, un cambio profundo, un cambio radical, un cambio penetrante que es al mismo tiempo una obra de creación. Y la salvación en primer lugar es una obra de creación. Dios crea algo nuevo. Dice, yo pondré un espíritu nuevo. Y esta obra de creación que trae consigo un cambio absolutamente radical, un cambio, decíamos, penetrante, no se puede explicar en términos de ninguna combinación o de alguna suma de recursos humanos. Es un cambio que no es nada menos que una nueva creación por parte de aquel que nos llama y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. De aquel que habló, que mandó y fue hecho. Y esto, en resumidas palabras, es la regeneración. Y el modo de la regeneración es sin lugar a dudas, hermanos y hermanas, un misterio. Y es esto lo que indica nuestro Señor Jesús en un pasaje como el que está en Juan, en el capítulo 3:8. Un pasaje muy relevante, muy importante, de cosas que nuestro Señor mismo le dijo a Nicodemo. Y son palabras que a todos nosotros nos son muy familiares, pero que a veces el verdadero sentido de ellas es ignorado o es distorsionado. Dice el Señor en Juan capítulo 3 y versículo 8. Dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Dice, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.
Estamos hablando aquí de una acción poderosa de Dios. Está hablando, le está diciendo a Nicodemo, le está refiriendo aspecto de esta acción del Espíritu. Habla del que nace, dice Juan 3:8, del Espíritu, un nacimiento sobrenatural, un nacimiento además que es indispensable para ver el reino de Dios, para entrar también en el reino de Dios. Y este ver al que se refiere aquí el Evangelio, significa, por supuesto, un discernimiento espiritual. Fíjense cómo lo plantea Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 14. 1 de Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Estas palabras de nuestro Señor a Nicodemo son palabras intensamente profundas. Son palabras que delinean el trato, el nuevo trato de Dios con los hombres. Señalan al nuevo y eterno pacto en la sangre de Cristo. Recuerdan, dice, al menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y este ver, decimos en las palabras de Pablo, es un discernir espiritual. Y este entrar en el reino de Dios se refiere a aquello por lo cual llegamos a ser miembros verdaderos del reino de Dios. Y por esto también partícipes de la bendición que se logra por ser miembros. Y nosotros podemos centrar bien nuestra atención aquí en Juan capítulo 3 y versículo 5, que dice: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense la idea de ver, que es discernir espiritualmente el reino, y por otra parte entrar. No puede ni ver ni entrar si no ha nacido de nuevo, es decir, si no ha sido regenerado. Y bueno, el que no nazca de agua y del Espíritu. Y vamos a detenernos solamente un momento aquí para reflexionar sobre el uso de agua. Por supuesto, aquí agua tiene un significado simbólico y creo yo que señala, sin lugar a dudas, a una idea de purificación. Todas las consideraciones importantes para Nicodemo, que era a quien Dios le estaba hablando, lo llevarían a Timoteo, cuando habla nuestro Señor de agua, llevaría a Nicodemo de manera natural a pensar en la purificación, en la purificación del pecado. El mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 36 y versículo 25, que es el versículo anterior a este que acabamos de ver, donde dice el 26, yo les daré un nuevo espíritu y daré un corazón nuevo. Justo en el versículo anterior dice: yo esparciré agua limpia sobre todos ustedes y os limpiaré de todas vuestras iniquidades. Entonces está la idea del agua que se esparce, que es un símbolo, un signo de limpieza, de purificación, de perdón de los pecados.
era indispensable, lo que Dios quiere que le quede claro a Nicodemo, que es indispensable la purificación para poder entrar en el reino de Dios. Y era típico de la enseñanza de nuestro Señor que pusiera el dedo de una manera muy directa sobre el pecado y sobre la necesidad de todos aquellos a quienes Él trataba. Y el pecado de los fariseos era precisamente sentirse autosuficientes y sentirse más puros y más dignos que los demás. Y lo que necesitaban era quedar convencidos de su propia contaminación y de la necesidad de una purificación radical. Y la expresión nacer del agua comunica de una manera maravillosa esta lección, de una manera muy eficaz. La entrada al reino de Dios solo puede ser lograda mediante la purificación de la contaminación del pecado. Y el agua de la purificación es, por decirlo así, el vientre del que debe salir aquella nueva vida que permite la entrada y la incorporación al reino de Dios. Y este es el aspecto purificador precisamente de la regeneración. La regeneración, podemos decir, deshace el pecado. La regeneración apunta hacia el futuro, un futuro diferente, limpia del pecado y involucra una obra de creación que está relacionada con la justicia, que va de acuerdo con la justicia. Por eso dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia. Y no podemos dudar de que el que nace del Espíritu se refiere al nacimiento que el Espíritu de Dios realiza. Miren ustedes, vamos a considerar algunos versículos que están aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y de la primera carta de Juan, versículos extraordinariamente importantes para este tema, en el que podemos ver nosotros que el que nace del Espíritu se refiere al nacimiento que el Espíritu Santo realiza. Fíjense, capítulo 3 y versículo 8 de Juan, dice, y ya lo hemos leído, pero lo repito una vez más, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Fíjense la concordancia con el capítulo 1 y versículo 3 y con el resto de los versículos que voy a citar en este momento. Primera de Juan capítulo 1 versículo 13. Habla, dice, a lo suyo vino, estoy leyendo desde el versículo 11, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales, dice, no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. Y esta misma idea, el apóstol Juan, en esta carta, en su primera carta, que está verdaderamente pletórica de contenido maravilloso sobre este tema, dice en el capítulo 2 y versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Aquí se utiliza el verbo llenao, que quiere decir engendrar. A veces se utiliza como dar a luz, pero en estos contextos de Juan, la idea de ser engendrado por Dios, relacionado, por ejemplo, con la cuestión de la simiente, es muy, muy importante. Por ejemplo, el capítulo 3 y versículo 9 de esta misma carta que dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar
porque ha nacido de Dios. Un poco más adelante haré un comentario adicional sobre este versículo. Vean ustedes la idea para no distraerles en el capítulo 4 y versículo 7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El capítulo 5 y versículo 1 de esta carta. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el versículo 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Todos estos versículos nos llevan a comprender que este nacimiento de Dios, este ser engendrado de Dios o engendrado por Dios, es un nacimiento de carácter divino, sobrenatural. Y es así debido a que el Espíritu Santo es la fuente, es el agente de este nacimiento. Y ya sea que pensemos nosotros en ser engendrados por el Espíritu o en nacer del Espíritu, una cosa en sí es muy cierta. Nuestro Señor nos ha enseñado claramente que para entrar en el reino de Dios dependemos enteramente de la obra del Espíritu Santo, una obra que se compara con la de nuestros padres que nos trajeron a este mundo. Somos tan dependientes del Espíritu Santo como de la acción de nuestros padres en cuanto a nuestro nacimiento natural. Nuestros padres no nos engendraron simplemente porque nosotros quisimos que fuera así. Y nuestras madres tampoco nos dieron a luz porque quisimos. Sencillamente nos engendraron y nacimos. No nos propusimos nacer. Y esta es una verdad aparentemente simple que nuestro Señor nos enseña aquí, pero que frecuentemente descuidamos. Es decir, no obtenemos nosotros una percepción espiritual del reino, ni entramos al reino simplemente porque lo deseamos o nos lo proponemos. Si este privilegio es nuestro, es porque así lo quiso el Espíritu Santo y todo ello yace bajo la decisión del Espíritu Santo. Él engendra o da nacimiento en el lugar y en el tiempo que Él cree conveniente. Y pensemos, ¿no es este precisamente el argumento de Juan en el capítulo 3:8 que acabamos de leer allí? Jesús está comparando allí la acción del Espíritu con la acción del viento. El viento sopla. Y esto sirve para ilustrar la naturaleza real, la certidumbre, la eficacia de la acción del Espíritu. El viento sopla, dice además, por donde quiere. Y esto refuerza la soberanía de la acción del Espíritu. El viento no está a nuestra disposición, ni está supeditado a nuestra voluntad, ni actúa porque nosotros decimos que lo dejamos o no lo dejamos. Y tampoco la acción regeneradora del Espíritu. Dice, continúa diciendo, ignoras de dónde viene y a dónde va. Entonces la obra del Espíritu es misteriosa. La soberanía, la eficacia, el carácter insondable de la obra del Espíritu Santo en la regeneración, aquí resaltan con todas estas palabras de una manera verdaderamente maravillosa.
Entonces podemos nosotros hablar de que el Evangelio de Cristo es un evangelio de regeneración, un evangelio de regeneración soberana, eficaz, irresistible. Y es que nos encontramos nosotros aquí, los seres humanos, frente a la regeneración, como pasivos. Y es algo que quizá no le guste a mucha gente. Puede que reaccionemos en contra de la idea de que en la salvación el hombre es pasivo. Puede que no concuerde con nuestra manera de pensar y que no esté de acuerdo con las expresiones tan manidas, tan idas y venidas, tan gastadas por el tiempo, que son la moneda de nuestro evangelismo moderno. Pero si nosotros reaccionamos contra ello, es muy importante que recordemos que al mismo tiempo es una reacción en contra de Cristo. ¿Y qué vamos a responder nosotros cuando comparezcamos delante de Él? De que hemos rechazado y distorsionado su evangelio, diciendo, por ejemplo, que en la regeneración el hombre está totalmente activo y que si el hombre quiere, rechaza o no esta obra regeneradora del Espíritu. Si no fuese porque en la regeneración nosotros somos pasivos, sujetos a la acción de la que solo Dios es el agente, no habría evangelio en absoluto, porque a no ser que Dios, mediante su gracia soberana y operativa, hubiera tomado nuestra enemistad, hubiera cambiado, trocado nuestra enemistad en amor y nuestra incredulidad en fe, nunca habríamos respondido en fe y en amor, particularmente ante situaciones que, por ejemplo, el apóstol Pablo define de una manera muy fuerte. Dice, por ejemplo, no hay justo ni aún uno, no hubo uno que buscara a Dios, cada cual se apartó por su camino, cada quien tomó camino por su lado. En enemistad, en olvido, en displicencia hacia Dios. El Evangelio de Juan aquí en el capítulo 3 y versículo 5, que quiero leer para ustedes una vez más, aunque ya lo hemos leído aquí, Juan capítulo 3, versículo 5, que dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor expone los dos aspectos desde los que se debe contemplar este nuevo nacimiento, esta regeneración. Purifica la impureza de nuestros corazones y, hermanos, genera una nueva creación para una nueva vida. Y los dos elementos de este texto que dice nacer del agua y nacer del Espíritu se corresponden con los dos elementos del Antiguo Testamento que decíamos allá en Ezequiel. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías, y luego les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y este pasaje puede ser considerado muy apropiadamente como el paralelo del Antiguo Testamento a Juan capítulo 3 y versículo 5. Y no hay ni razón ni justificación para poner ninguna otra interpretación sobre nacer de agua que no sea la de Ezequiel capítulo 36, 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Hermanos, pues quiero dejar aquí el estudio sobre este tema. Sé que merece mucho más atención, pero el tiempo se nos ha dejado venir encima
y es probable que con lo dicho hasta aquí haya un número muy interesante de preguntas aquí que, que intentaré con la ayuda del Señor ofrecer una respuesta. Muchas gracias. Quiero responder aquí a los saludos de nuestra hermana Paloma Frau, María Beatriz Scampini, nuestro hermano Mino Rodríguez, Charles Dávila, Elizabeth Jarquín de México, María Beatriz Scampini de Pinamar en Argentina, nuestro hermano José Juan Porres Narváez, nuestro hermano Calixto Otazú, José Juan Porras Narváez, Aldubin Perdomo, Daniel Amarilla, Batre Cordero Santiago, que nos escribe desde Vineland, New Jersey, y nuestro hermano Matos López, Roberto Islas, que nos saluda, mi querido hermano, un fortísimo abrazo para ti. Les he explicado que te vamos a tener aquí, vamos a tener el lujo de tu presencia para hablar sobre algunas consideraciones muy importantes sobre el sacerdocio, para que cierres tú, hermano, con estas consideraciones el tema que, que quedó ahí pendiente, hermano. Nuestro hermano José Guerra, José Salvador Espina, de Argentina, de San Juan, Argentina, Mari Rivas Lara, y aquí en Charlas Bíblicas tengo una... Nuestro hermano Jesús Lozada dice: agradecemos a los siguientes hermanos que también están retransmitiendo. Gracias, hermano Jesús. Habíamos dicho al comienzo que hay que darles crédito, y nuestro agradecimiento de todo corazón a quienes están retransmitiendo este programa. Nuestro hermano Calixto Otazú, Bafre Cordero Santiago y José Salvador Espina. Hermanos, muchísimas gracias por su apoyo, por su compañía todo este tiempo. Nuestro hermano Jorge Hernández, saludos desde Tabasco, Villahermosa, México. Nuestro hermano Ernesto Aj, saludos desde El Salvador. Hermano también, nuestro hermano Jesús Lozada hace hincapié en la presencia de nuestro hermano Roberto Islas. Cuánto gusto, hermanos, tenerlos aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema, por favor no duden en escribirla en este momento. Si por alguna razón quisieran ustedes meditar un poco más, volver a estudiar lo que hemos dicho esta noche, que va a quedar grabado y a su disposición, y después hacer alguna pregunta, bienvenidos. Bienvenidos. Saludo muy, muy cariñoso a todos nuestros hermanos de las comunidades hispanas de Canadá, de los Estados Unidos, de, de México, de Centroamérica, nuestros hermanos de Costa Rica, nuestros hermanos de Sudamérica, en prácticamente todos los países o casi todos que nos escuchan, que se conectan con nosotros, nuestros hermanos en España, en Barcelona, en diferentes islas desde España, reciban un caluroso, afectuoso saludo de todos nosotros desde México. Y bueno, mis amados hermanos, pues me parece que no hay otro comentario, alguna pregunta.
Dice nuestra hermana Paloma Frau, ¿podría repetir las citas bíblicas? Por favor, ¿cuáles en particular, hermana? Porque si quiere usted que le repita las de Juan, las del apóstol Juan en el Evangelio y en las cartas. No lo sé, hermana, porque hice un buen número de citas y de lecturas. Un comentario en Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, aparece la regeneración de Israel. Mientras en el Nuevo Pacto dice que nos arrastra, es decir, que estuvimos muertos y un muerto no tiene vida, por eso es arrastrado. Bueno, es muy interesante, hermano, el capítulo 37 de Ezequiel, y ya se cita para ilustrar de alguna manera la acción del Espíritu Santo en la regeneración, como la vemos en el Nuevo Testamento. Hay algunas similitudes que pueden resultarnos útiles, aunque la temática de Ezequiel capítulo 37 y la manera como Dios despierta a Israel a través de la acción del Espíritu, que este es el punto muy fuerte que tiene en común, es el Espíritu el que profetiza, es el Espíritu el que vuelve a la vida a Israel. Hermano, es muy, muy interesante, y también es digno de verse que este capítulo 37 puede ser visto de dos maneras distintas. En primer lugar, fíjense ustedes que Ezequiel es un profeta del exilio. Profetiza durante los 70 años aquellos en que Israel estuvo en Babilonia. Y este es un dato muy interesante porque varios profetas preexílicos y exílicos como Daniel, por ejemplo, están hablando del, podemos decir, renacimiento de Israel que ocurrió inmediatamente después del exilio. Tendemos nosotros a pensar que los judíos regresaron todos cantando y gustosos, felices de que hubiera terminado el exilio en Babilonia. Todos listos para regresar a Israel. Pero la verdad es que esto no ocurrió así. Fueron muy contadas aquellas personas, aquellos judíos que regresaron a Israel. ¿Quiénes fueron los que regresaron? Dice allí, aquellos cuyo corazón fue movido por Dios para regresar. La gran mayoría de los judíos se habían quedado en Babilonia y en las diferentes ciudades del imperio asirio. Habían hecho grandes negocios, habían cambiado a sus hijos, habían casado a sus hijos, a sus hijas. Y hicieron grandes negocios y no regresaron a Israel. Seguramente han de haber dicho, mira, aquí ya nos establecimos, hemos hecho dinero, tenemos amigos entre los asirios, porque no todos fueron en calidad de esclavos, muchísima gente fue ciertamente sí llevada cautivo, pero con grandes oportunidades. Por ejemplo, a los sabios judíos se les dio cabida en el palacio del mismo emperador asirio, por ejemplo, Daniel, algunos amigos de Daniel, y eran muy inteligentes y muy listos aquellos reyes, hermanos, porque se acercaban a todos aquellos expertos en medicina, en literatura, en matemáticas, en arquitectura, en escultura, en muchas de las actividades y de las ciencias humanas. No regresaron ellos. De tal manera que quienes regresaron fueron los que se enfrentaron con la dura tarea, como nosotros vemos en el libro de Nehemías o de Esdras, de reconstruir la ciudad, de reconstruir sus murallas, de reconstruir el templo, rodeados de muchos enemigos que se les opusieron para semejante tarea.
Muchos han de haber dicho, mira, allá que se encargue, que se vaya el que se quiera ir, y que si quiere, pues, hacerle frente a la tarea de la reconstrucción, pues que le vaya bien. Yo no me muevo de aquí. Y muchísimos judíos continuaron después de la debacle del imperio asirio, continuaron con los medopersas. Y muchos judíos vivieron en aquellas antiguas ciudades asirias. Muchos judíos, inclusive algunos de los grandes teólogos judíos vivían fuera de Israel, en aquellas antiguas ciudades, en aquellas ciudades asirias. Entonces, por un lado, el hecho de que Israel volviera a vivir, volviera a ser reconstituido, recuperara sus tierras, sus ciudades que estaban ya en manos del enemigo, hermanos, esta es y fue y es una obra de la gracia de Dios impresionante. Estamos hablando aquí de un renacimiento de Israel después de la cautividad babilónica. Y muchos de los profetas preexílicos y exílicos están hablando del regreso de los judíos de esta cautividad a su tierra, a recuperar sus tierras y sus ciudades, y a recuperar su identidad judía, a volver a reconstruir el templo y continuar, hermanos, con la práctica de adoración a Yahvé. Hoy tendemos a menospreciar esto y no entender, e inmediatamente muchísimas palabras de Ezequiel las mandamos nosotros al fin de los tiempos. Las mandamos nosotros a la segunda venida de Cristo sin darnos cuenta que tuvieron muchas de ellas, muchísimas, un cumplimiento inmediato. Es decir, Dios está dirigiéndose a la audiencia que tenía delante, al inmediato futuro de esta audiencia después de la cautividad. Porque si todas estas cosas solamente tienen cumplimiento en los días de la segunda venida de Cristo, entonces toda aquella audiencia, hermanos, quedó sin ningún tipo de mensaje. No había nada que se les dijo a ellos, sino solamente a aquellos de la segunda venida de Cristo. Y no es así. Aquellos judíos tuvieron un mensaje de aliento, de esperanza, hermanos, que impulsado por el Espíritu Santo les permitió regresar a Israel y recuperar su tierra, sus ciudades, y con todo esto el templo y su identidad nacional. Ya habían perdido el idioma. Llegaron a aquellas ciudades asirias hablando hebreo. En 70 años ya habían perdido el hebreo. Ya estaban hablando arameo, que era la lengua de los que los llevaron cautivos. Y así pudieron haberlo perdido todo. Pero el Señor los vuelve a reunir, los vuelve a juntar, los hace renacer. Para muchos podemos ver a Ezequiel, dice que estaba cantando con su lira, con una tristeza y una agonía espantosa a la orilla de uno de los grandes ríos allá en Asiria, diciendo, ya no quedó nada de nosotros, todo se perdió. ¿Dónde quedaron tus promesas y tus palabras, Señor? Pero el Señor tenía una manera de regresarlos a la vida que yo creo que está ejemplificada en Ezequiel capítulo 37. No está hablando del regreso moderno de los judíos a Israel, sino está hablando de la reintegración de Israel a su herencia. Todavía quedaba camino por delante. Todavía esperaban al Mesías. Todavía venía delante la gran proclamación universal del Evangelio. Entonces, en este sentido, muchos creyentes entendemos así el capítulo 37 de Ezequiel, que tiene algún parecido también con la idea de la regeneración. Sí lo tiene, por cuanto es el Espíritu el que regresa, el que da la vida, hermanos, y hace cosas nuevas y maravillosas. Bueno, espero que esto de alguna manera
ayude a la comprensión de este capítulo 37 de Ezequiel. Nuestro hermano Calixto Otazú dice, ¿puede citar la cita donde dice que somos arrastrados? Sí, hermano, con mucho gusto. Es Juan capítulo 6 y versículo 40. Versículo 6 y capítulo 6 y versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Otras versiones son más suaves y dice no lo atrae, pero el verbo que se emplea allí es un verbo muy fuerte que significa arrastrar. Es el mismo verbo que se utiliza, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando una multitud enardecida arrastra a Pablo y a Bernabé, o a Pablo y a Silas hasta la parte central donde estaban discutiendo ahí el asunto de si debían o no debían seguir haciendo los pequeños templecitos, aquellos que Pablo criticó tan fuertemente de la diosa Diana allá en Éfeso. Dice que Pablo fue arrastrado por la multitud. No dice que fue atraído, sino que fue arrastrado. Este es el mismo verbo que se utiliza aquí en Juan 6:44. Con mucho gusto les puedo decir cuál es este verbo. En un segundo se los digo con mucho gusto. Por si lo quisieran ustedes buscar en algún diccionario, con mucho gusto se los doy. Es el siguiente. Capítulo 6, versículo 44. El verbo es elquío o elco. Elco. Aquí lo van a encontrar ustedes en subjuntivo, en auristo, por eso tiene una forma ligeramente diferente. Dice, o patir, o pemsasme, el Padre que me envió, dice, el quisi, dice, lo arrastre, el quisi aftón, lo arrastre, del verbo elco, arrastrar. A mi hermana que me estaba preguntando las citas, yo también quiero que, no sé si tenga la oportunidad de volver a oír este programa grabado, ahí puede con toda la tranquilidad del mundo tomar todas las citas que di, puede detener la grabación, puede ver el contexto en el que estoy dando las citas. Dice nuestro hermano José Salvador Espina, es muy edificador saber que quienes hemos nacido de Él ya no vivimos, sino que Él es quien vive en nosotros. Bendiciones, mi amado hermano. Amén, hermano. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín dice, hermano, en algunas ocasiones nos habían comentado que nacer del agua y del Espíritu era con el bautizo por agua. Yo creo que no, hermana. No se menciona el bautismo ahí, pero por ninguna parte. Algunos hacen la conexión de agua con bautismo, pero no creo, sobre todo la Iglesia Católica Romana y algunos que bautizan niños todavía por ahí hacen esta unión, porque piensan, por ejemplo, que los niños al ser bautizados son regenerados, es decir, les son perdonados los pecados y reciben el Espíritu Santo, lo cual por supuesto que no. Es mucho más natural la vinculación con la purificación del pecado, como la tenemos en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Ahí es muy, muy claro. Se esparce agua para purificación y luego dice, yo daré. Yo los limpiaré, yo esparciré agua limpia y dice, yo daré un espíritu nuevo, yo pondré en mi Santo Espíritu,
mi espíritu en ellos, y yo haré que anden en mis caminos y pongan por obra mis mandamientos. Muchas gracias por todas estas preguntas, hermanos y hermanas. Si tienen ustedes más, bienvenidas. No solamente preguntas, sino sus comentarios, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han aprendido en su caminar, en su reflexión bíblica, en su lectura, son muy, muy, muy bien aceptadas, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, pues, si no hay una pregunta más o un comentario, pues nos vamos a despedir, invitándoles para nuestro siguiente estudio de charlas bíblicas, donde estaremos ahora sí nuestro hermano Roberto Islas, nuestro hermano Armando González, para continuar estos estudios así compartidos como los hacemos en compañía de todos ustedes. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los prospere en todas las cosas en donde pongan sus manos. Y bueno, hermanos y hermanas, si ustedes también quieren hacer preguntas, pueden hacerlas a través de la página. Si no hubo oportunidad aquí para hacer sus preguntas, pueden ustedes ponerlas en la página de charlas bíblicas, y con mucho gusto las atenderemos. Su hermana Lesbia María Chirinos, hermana, mucho gusto saludarla. Nuestra hermana Marta López, y a todos ustedes, buenas noches.